Entonces, si vemos aquí el árbol de geometría, lo que tiene son elementos de referencia, el de sketches o croquis, elementos de superficies y operaciones de superficies. Entonces, en el sketches es fácil, ahí van los croquis. Bueno, luego tiene el body, ¿no? La mayoría, me imagino que ya sabrán, en el body o en los bodies, porque aquí con insert body podemos poner tantos bodies como queramos, por eso se suele dejar el de par body, se deja vacío, y nosotros introducimos bodies descriptivos, ¿no? Como tetera body, que la llaman aquí, cuerpo de la tetera y tal. En los bodies van las operaciones de sólidos. En este caso, como es una pieza hecha por superficies, pues solo ha hecho un thick surface. Luego, en los geometrical set, aquí se introducen todas lo que son pues, superficies, así, ya sean planos o wireframe, elementos de wireframe, ¿no? En los geometrical set en general introducimos puntos, líneas, planos y luego superficies, ¿no? Que pueden ser pues estas que vemos, que sí, una superficie que sale de un join, una simetría, un fill, o los elementos, ¿no? Una spline sería un elemento, ¿no? Entonces esos van en los geometrical set. Los geometrical set son estos que vemos con esta especie de icono amarillo, como una especie de lienzo. Los bodies tienen como un engranaje, ¿no? Un disco de engranaje. Esos son los bodies. Entonces, ya una vez que está explicada la diferencia principal, ahora vamos a explicar la diferencia entre estos geometrical sets. Aquí ya la diferencia es una diferencia que nosotros se la damos, es decir, le damos un elemento descriptivo y ahí vamos introduciendo los elementos que corresponden con esa descripción, con la idea de organizarlo mejor. Entonces en Sketches, aquí lo han nombrado Sketches, si quieren cambiar el nombre, pues se van a Propiedades, esto es muy sencillo, y aquí en Feature Properties le ponen el nombre que quieran. Entonces en este caso lo ha llamado Sketches, ¿por qué? Porque aquí va a guardar todos los croquis, entonces todos estos son croquis. Esto viene muy bien para cuando él o otra persona quiera modificar la pieza, pues no se vuelva loco buscando algo, sino que si quiere acceder a un sketch concreto, ¿no? Por ejemplo, pues a este sketch de aquí, bueno, este no es un sketch, pero bueno, a un sketch concreto, lo que hace es ir aquí a la rama de sketches o al geometrical set de sketch y busca el sketch que le interese. Entonces ese quedaría claro. Luego hay otro que llama elementos de superficie. En elementos de superficie lo que se introducen son aquellas, digamos que aquellos wireframe. Como he dicho antes, los elementos wireframe, que son líneas, son puntos, no son superficies, sino son elementos alámbricos. Curvas guía, por ejemplo. Entonces aquí en elementos de superficie introduciría ese tipo de wireframe, ¿no? Para no repetir la palabra, entonces se introducirían aquí. Y luego están las operaciones de superficies. Aquí es cuando ya hacemos un comando, aplicamos un comando, digamos que más complejo, porque al final el comando línea pues es un comando, pero aquí ya son comandos más complejos, ¿no? Como puede ser un sweep, hacemos un barrido y nos sale una superficie ya formada, eso sería una operación de superficie. Hacemos un join, por ejemplo. Por ejemplo, en este caso, esto podría ser un poquito a debate, ¿no? Porque hace un joint y lo que hace es formar una curva guía. Entonces, realmente este join lo podría introducir también en elementos de superficie, porque es una guía, ¿no? Pero él lo ha introducido en operaciones de superficie porque es una operación un poco más compleja, como un join, ¿no? Entonces, pero bueno, por ejemplo, con el sweep, aquí no había duda, ¿no? Porque hace un sweep, le sale una superficie compleja, digamos, o completa, entonces esa está claro que va en operaciones de superficies, ¿no? El fill, pues lo mismo, un trim para cortar dos superficies, pues también iría aquí, ¿no? Entonces, aquí y luego hay otro geometrical set, que lo tenía que haber mencionado antes, que es el de elementos de referencia, que este es uno más básico, que lo que son componentes como pueden ser planos y puntos. Aquí ya no entrarían curvas guía. Podrían entrar líneas, aquí se podrían meter líneas, pero digamos que sobre todo serían puntos, planos y líneas, ¿no? Este se usa mucho en part design. Entonces, aquí lo que quiero dejar claro es que esto es un poco a la libertad de cada uno o a la estructura que cada uno quiera darle, o si estás en una empresa, a lo que es la normativa de la empresa en cuanto a estructura. O sea, lo importante es que tengamos nosotros claro la estructura, cómo lo vamos a estructurar. Entonces, lo de Sketch pues es bastante obvio. Todos los puntos planos que nos sirven para diferentes piezas, que en todas las piezas vamos a tener que crear planos, puntos, pues eso lo metemos en elementos de referencia.
Luego ya cuando empezamos a diseñar con superficies, pues vamos a tener una serie de superficies intermedias. Esas superficies intermedias van a terminar en una superficie final y esa superficie final le vamos a dar grosor y vamos a hacer un sólido. Entonces, para esas superficies intermedias se requieren otra serie de superficies, digamos, ¿no? Como auxiliares, ¿no? Entonces ya depende un poco del grado no sé, de jerarquía que le queremos dar, si lo queremos subdividir en muchos o no. Lo que se recomienda es por lo menos usar una de superficies intermedias y luego otra de elementos para crear esas superficies. En superficies irían todo lo que son, pues, propiamente dicho, superficies, ¿no? Como puede ser trim, que da una superficie, un sweep y demás. Y en elementos son los wireframe, que he dicho antes, que crean estas superficies. Entonces, en una pieza sencilla tendríamos dos geometrical set básicos para superficies, la de elementos y la de operación y la de superficies, digamos. Elementos para crear y la de superficies. En una pieza más complicada podríamos tener superficies finales, que son esas superficies que les vamos a dar grosor o vamos a hacer una operación de sólido sobre ella. Entonces ya tendríamos 3 geometrical set para superficies. Aparte sería el de sketch, que es donde vamos a crear los croquis, y podría ser el de elementos de referencia, que son esos elementos básicos que usamos tanto a nivel de, pues para movernos, ¿no? Para hacer un sketch posicionado necesitamos un plano, eso iría en elementos de referencia. A lo mejor si queremos hacer una línea y necesitamos 3 puntos, pues eso también iría en ese geometrical set. Y esos son los básicos, pero eso no quiere decir que no se puedan crear más. Si nuestra pieza va siendo más complicada, pues a lo mejor tiene sentido para nosotros crear un geometrical set aparte y llamarlo de cierta manera y ahí agrupar lo que nosotros consideramos que va de esa manera. Y ya si vamos a una empresa, ahí lo mejor ya es preguntar, porque seguro que lo tienen, si es una empresa importante o grande o organizada, lo tienen muy definido. Y es posible que no se parezca mucho a esto, tendrá otros nombres y pues vete a saber, ¿no? Pero el concepto es el mismo. Entonces te dirán, en este geometrical set que se llama de esta manera, se van a introducir este tipo de componentes. En este geometrical set, pues este tipo de operaciones. Entonces, pues al final de eso se trata, ¿no? Vamos a ver otra pieza rápidamente, el anclaje de automóvil. Entonces vemos que en este anclaje, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, este sería el body, que vemos el engranaje, ¿no? Que lo llama cuerpo. Este sería el geometrical set de croquis. Y luego tenemos el de elementos para superficie y el de superficies base. Entonces, en superficies base se han metido todas las superficies que se han ido haciendo para formar la superficie final, que sería la superficie final, pues sería esta que se ve aquí. Entonces, todas las intermedias, bueno, aquí no se ve, pero bueno, todas las intermedias se meterían en superficies base, por eso vemos fill, extrude, trim y demás. Y en elementos para superficie, pues introduce todos los wireframe que ha usado para crear esas superficies intermedias, ¿no? Esas superficies se requieren curvas guías, se requieren líneas, puntos que a lo mejor se crean con una intersección, no son puntos por coordenadas, sino que a lo mejor es por una intersección, círculos. Entonces estos wireframe los introducen elementos para superficie. Y pues no hay más, no ha hecho falta más, pero no quiere decir que no se pudieran crear más. Y ya por último, bueno, el de la agarradera, vamos a ver el de la agarradera. Aquí, por ejemplo, ha usado lo mismo, el de sketches, elementos de referencia, que aquí, por ejemplo, en elementos de referencia ha puesto planos, en este caso son planos donde luego va a poner la sección. Entonces, bueno, pues sí está bien, ¿no? En elementos de referencia y luego en elementos de superficie y operaciones. Entonces, en elementos de superficie ha puesto todo lo que es el tema de, por ejemplo, aquí ha puesto una intersección, ¿no? Entonces, bueno, pues todo el tema de pues, elementos para crear, para crear lo que son luego las operaciones de superficie, que en este caso es una multisección, como vemos las secciones, ¿no? Entonces aquí ha ido creando las secciones, la intersección entre las secciones y la curva guía, que al final es un punto, pero pues como es un punto,
que se crea para crear una operación de superficie, por eso lo pone aquí en elementos de superficie y no elementos de referencia, ¿no? O sea, ahí hace una diferenciación entre un punto, digamos que con un sentido más complejo, a un punto simple que das por coordenadas, ¿no?